Vamos a iniciar. Muchas gracias a todos por estar conectados. Veo ahí a muchos participantes. Por defecto, como le habilitamos la entrada directa para que no ocurran accidentes con audio, cada vez que entre alguien no van a tener el micrófono habilitado, pero sí la cámara, y las cámaras se agradecen. En adelante, si alguien quiere dejar una pregunta, lo puede usar tanto en el chat como en las cajitas de QA, ¿ya? Las cajitas Q&A están habilitadas también, entonces vamos a ir respondiendo eh, todo lo que ahí ocurra o todo lo que ustedes quieran aprender sobre Fabric va a estar disponible tanto en el chat como en el Q&A. Les presento a Diana Pastorini, que va a ser o sea, ella es la Hola, gerente hola. de Widata y va a darnos las palabras de bienvenida. Así que, Diana, el escenario es todo tuyo. Bueno, muy emocionada por tenerlos aquí. Bueno, ya hemos tenido nuestros webinars anteriormente, pero bueno, esta es nuestra primera masterclass y bueno, nuestra primera, nuestro primer evento con Walter a cargo. Y bueno, principalmente vamos con lo que Walter nos tiene preparado para esta linda presentación de lo que sería Fabric. Bueno, muchas gracias, Diana. Y a todos, nada, como les decía, lo que necesiten, lo que necesiten en adelante, quieren hacer alguna pregunta, quieren avanzar, yo no tengo ningún problema, pero por defecto dejamos muteados los micrófonos de todos. Si alguien quiere hablar, no tiene ningún problema, levanta la mano y le habilitamos el micrófono. Ya no tenemos inconveniente en eso. El, Vamos a dejar de compartir sonido y esto va a seguir optimizado. Perfecto. Vamos a iniciar con esta masterclass. Esto va a quedar grabado también y después lo vamos a editar un poco para subirlo y a quienes todos los que no se pudieron conectar, porque había mucha demanda, había más de 350 conectados. Interesados ya tenemos a 30 y seguramente irán a llegar varios más durante el camino. Así que la idea es poder compartir todo este conocimiento con todos ustedes y de alguna forma poder sacar hartas preguntas que se nos vienen, ya que Fabric es una herramienta que se está posicionando y está reemplazando varias cosas de Power BI. Entonces, los que estábamos acostumbrados a trabajar con Power BI en el servicio, vamos a tener que adaptar muchas de nuestras actividades propiamente tal por la, la inclusión de Fabric en nuestra realidad de nube, en analítica de datos. El, Bueno, para los que no me conocen, soy Walter Calcaño, soy especialista en arquitectura e ingeniería de datos, soy autor también del libro Arquitectura e Ingeniería de Datos. Ahí están algunas de mis certificaciones. Hoy tengo el premio Microsoft MVP desde hace 5 años. Esperemos y todos tenemos cruzados los dedos que este año también salgamos premiados, pero eso es algo que se tiene que postular todos los años y a nadie le aseguran que vaya a ser MVP. Y enhorabuena por quienes lo sean. Ahí está el código QR con mi perfil de LinkedIn. Si es que se quieren conectar y me quieren seguir, yo contesto todas las preguntas que quieran. Y bueno, un poco mientras se conecta el resto de las personas, vamos a empezar con un poquito de mi historia en los datos. Yo partí en el año 2005 en este mundo bueno, egresé a la universidad en el año 2005, ya llevo 20 años fuera, y en esa época mi principal herramienta para trabajar era Excel, un Excel 97. Eso me permitió desarrollarme como contador general, y luego me hice independiente en el año 2008 con mi propia oficina contable. Eso fue muy, muy potente, pero como les digo, vamos a hacer un análisis de cómo es mi historia en datos con dos ejes. Uno con el eje X, donde están los años de trabajo básicamente, y las habilidades en datos que me han permitido generar distintas posiciones o servir distintas posiciones en distintas compañías. En el año 2011 fui jefe de contabilidad en un proyecto y gracias a eso pude aprender SQL. Y eso me permitió, al manejar SQL
y Excel, empezar a consultar grandes volúmenes de datos, ya mucho más grandes de los que permite SQL propiamente tal, a través de importadores de datos directamente a los ERP. Y eso alivianó muchísimo mi trabajo. Eso me permitió pasar de jefe de contabilidad a gerente de administración y finanzas o a jefe de administración y finanzas en otra organización. Por lo tanto, fue bastante potente haber aprendido SQL. Tenemos ahí otro meeting. Perfecto, read.ai. Eh, hay que dejarlo todo fuera. Ah, ya lo dejaste fuera, sí, está bien. Sí, no te preocupes, aparte yo voy Ya, revisando eso en todo caso. perfecto. Vamos a quitar a todos los read.ai y, y los note-taker que están ahí dando vuelta. El, En el año 2014 asumí como gerente, o sea, jefe de administración y finanzas, gracias a que manejaba efectivamente SQL y Excel, bueno, también por otras cosas, pero esas eran las dos herramientas de base que me permitieron manejar la data según las herramientas que yo estaba necesitando y lograr los objetivos de la compañía. En el año 2018 perdón, en 2015 aprendí a utilizar Power BI, ya venía haciendo BI, pero muy en la antigua, es decir, muy de SQL a Excel. Y cuando sale Power BI en 2015, yo fui uno de los primeros early adopters, lo que me permitió hacer mucho mejor trabajo, mi trabajo de como CFO en una compañía norteamericana, pero acá en Chile. El, y, el, y luego de un paso bien interesante en esa compañía, me decidí a crear mi propia empresa en 2018 que se llama iNegocios. Y iNegocios fue bastante interesante porque nos permitió trabajar durante 4 años implementando Power BI y otras herramientas analíticas, principalmente de Azure, en varios clientes. Nos fue tan bien que nos terminó comprando EY el año 2022. En esa época también me dieron el premio Microsoft MVP después de toda esta trayectoria y de aportar al crecimiento de varias comunidades, sobre todo acá en Chile. Y al venderle la compañía a EY, adquirí algunas otras skills ya un poquito más avanzados en datos como Python, Spark, Hadoop, Databricks y Synapse en ese instante que estaban recién implementados. Gracias a eso, en el año 2024, en el año 2023 fui invitado por Microsoft a un proyecto secreto que se llamaba Trident y a testear ese proyecto secreto Trident que finalmente se transformó en lo que ahora conocemos como Microsoft Fabric. Entonces, fue bastante interesante porque de alguna forma tengo la oportunidad de conocer esta herramienta desde su orígenes, desde cuando no era Fabric todavía, sino que donde se empezaron a tomar varios elementos de distintas herramientas que estaban a disposición de los clientes Microsoft para desarrollar el software que tenemos ahora, porque Fabric es un software as a service que ya se está implementando muy masivamente, ya está sacando muchas cosas en GA, por lo tanto, y que además va a obligar a migrar varios elementos desde las antiguas suscripciones de Power BI hacia las capacidades de Fabric, que es lo que principalmente vamos a ver y entender en esta masterclass de qué se trata Fabric y qué tiene que ver. Vamos a ver qué es Fabric, eso es el objetivo principal de la agenda del día de hoy. Cómo desarrollar ingeniería de datos con Microsoft Fabric y por qué eso va a ser diferente de hacerlo con cualquier otra herramienta que conocíamos del tipo software as a service, perdón, de platform as a service en la nube y que ahora tiene una estructura distinta con Fabric, que es un software as a service. Vamos a ver cuáles son las principales migraciones e impactos de la implementación de Microsoft Fabric. Eso es importantísimo porque ya Fabric se está implementando de una forma muy acelerada y eso implica que muchas organizaciones tienen que trabajar en migraciones de distintas soluciones. Vamos a ver algunas que son más inmediatas y otras que son o se van a ir desarrollando durante el resto del tiempo. Y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas abiertas.
que las pueden hacer acá mismo en el chat o en la cajita de Q&A que está también en Teams, así que siéntanse en libertad de hacerlo. Hagan las preguntas cuando quieran, es decir, si en algún instante les surge alguna duda de algo que estoy hablando, escríbanla. Insisto, están todos muteados para evitar que en la entrada y la salida de personas, muchas veces ocurre que alguien entra y entra con música y interrumpe la presentación. La idea es poder darle fluidez, pero todos tienen derecho a hablar acá, entonces si alguien quiere decir algo al teléfono y no chatear, perdón, si quieren decir algo al micrófono y no chatear, bienvenido sea, levanta la mano, le damos el espacio para habilitarle el micrófono y ahí va a poder hablar sin ningún problema. Así que siéntanse en libertad de hacerlo. Bueno, partimos. ¿Qué es Microsoft Fabric? Microsoft Fabric es, como les comentaba, la definición formal es un software as a service que haga diferencia de una plataforma as a service, viene muchas cosas ya predefinidas. Hay muy poco que configurar y hay hartos elementos que se pueden desarrollar por sobre esta solución de software as a service. Pero vamos a explicar más allá de la presentación formal que la van a encontrar en cualquier parte de la documentación oficial de Microsoft y en un montón de presentaciones que probablemente muchos partners ya están haciendo, que están muy pauteadas y bien definidas con las presentaciones estándar de Microsoft para estas cosas. Yo les se las voy a explicar desde otra perspectiva, que es de la perspectiva de la arquitectura de datos. ¿Por qué? Porque una perspectiva más nocturna nos va a permitir dimensionar efectivamente cuál es el impacto de Fabric en todo lo que tiene que ver con la analítica de datos. Y partiendo desde esa perspectiva, nosotros vamos a iniciar en un lienzo en blanco conversando sobre dos grandes mundos que convergen en la analítica. Y probablemente todos ustedes saben que existen estos dos grandes mundos en toda organización que se llama software operacional o data and streaming, que es lo que está implementado en todas las organizaciones. ERP, CRM, software a medida, data que proviene desde dispositivos IoT, sensores, GPS, etcétera, que están constantemente en toda organización y que son fundamentales para poder eh, el- son fundamentales para poder trabajar operativamente en la organización. Es decir, un software operacional que permite controlar inventario, efectivamente es necesario para el inventario. Algunos que te permiten facturar, otros que te permiten controlar cuántos ingredientes tengo que poner en mi cola de producción o cuántas personas ingresaron a trabajar con equipamiento de protección personal completo y un sinnúmero de identificadores. Y indicadores que son necesarios para distintos aspectos de toda industria están aquí presentes en el software operacional. Y este software operacional es, de alguna forma, y no de alguna forma, sino que es y necesariamente tiene que ser así, es absolutamente reino y dominio de nuestros queridos amigos de tecnologías de información. Es decir, todos nuestros colegas de TI, departamentos de TI, de toda industria, son los que rigen y gobiernan en toda esta zona. Esta zona de TI. Vamos a tratar de escribirlo acá, a ver si es que se alcanza. Esto es TI. Y esta parte de TI tiene que obedecer en las reglas de TI. Tienen reglas em, de gobierno, tienen reglas de acceso, de perfilamiento, etcétera. Todo este mundo de acá es mundo de tecnología de información. Por otro lado, tenemos a seguramente mucha gente que conocemos. El, dice, ¿es posible que la presentación esté en pantalla completa? Ah, voy a quitarme entonces yo de primer plano. Ahora sí, ¿se ve bien, Leonard? No tenía idea que estaba la presentación en mitad. Gracias por tu feedback. No, gracias a ti, Leonard, te pasaste. En serio. Muchas gracias. Y resulta que en esta parte del software operacional, como decía, rige y gobierna la gente de TI
y ponen la regla y así tiene que ser, ¿ya? Y está bien que así sea porque para eso están nuestros queridos amigos de tecnología e información. Tienen toda esa importancia y ellos son los responsables de que el software operacional funcione en toda organización. O sea, su trabajo es potente. Por otro lado, tenemos a seguramente todo el mundo que ustedes conocen que está trabajando en análisis de datos. Y el mundo de análisis de datos se, se compone de personas que se llaman analistas de datos y que trabajan con herramientas un poquito diferentes, extrañas, como Power BI, como Data Warehouse, como o sea, Looker Studio, como bueno, los que se le ocurran. Y también existen otros usuarios, también un poquito más extraños que los analistas de datos, que se llaman científicos de datos, que ya trabajan con herramientas un poquito más raras, que son Spark, que estamos hablando de Python, Databricks y así un montón de otras herramientas derivadas principalmente del uso del lenguaje Python o R, y que principalmente entran en un gran conflicto con la gente de tecnología e información, porque todo este mundo que se llama el mundo de los analistas, que lo voy a escribir acá, analistas, por lo general requieren muchos más datos de los que realmente el software operacional es capaz de entregarle. Es decir, a grandes rasgos, en el software operacional, si alguien está programando un software y hace un select asterisco from de algo, lo matan porque se consume toda la memoria, se consume la máquina, consume un montón de elementos que, que están ahí disponibles para el servicio propiamente tal y no para hacer análisis. En cambio, un científico de datos o un analista de datos necesita la mayor cantidad de datos posible para poder hacer un buen trabajo de análisis. Por lo tanto, estos dos mundos que están acá llegan a ser muchas veces incompatibles. Y esa incompatibilidad genera mucho roce, mucha, ah, ¿cómo decirlo? Mucha discusión en el interior de todas las organizaciones porque tienen paradigmas distintos y porque se necesita mayor cantidad de datos para poder hacer bien el trabajo de análisis. Pero sin embargo, yo como TI tengo que ser capaz de cuidar todo el software operacional porque tengo que primar la operación de la organización y no primar la analítica. La analítica no tiene un objetivo primario dentro de las políticas de TI. Y, insisto, está bien que así sea. Dada esta incompatibilidad, nacen una serie de elementos que forman una nueva disciplina que ahora está muy en boga y todo el mundo habla de ella. eh, Se llama ingeniería de datos. Y la ingeniería de datos viene a ser la capacidad de conectar todos estos orígenes de datos, ya sea que estén en streaming o que estén en software operacional que se puedan traer por lotes, hacia un repositorio analítico que es lo que vamos a encontrar con distintos nombres. O sea, Lakehouse, Data Lake, Warehouse, Data Mart, lo que sea que se vaya llamando de aquí en adelante. Y al tener toda la cantidad de datos que necesita la analítica, esta incompatibilidad ya no existe. Y al no existir esta incompatibilidad, vuelve todo a un equilibrio perfecto o buena, una buena relaciones entre distintas organizaciones que permiten que la analítica ya se ponga al servicio del, del, de la organización. Es decir, que toda la organización ya puede hacer analítica en función de todos los elementos que están disponibles para poder ser analizados. Por supuesto, desde la perspectiva de la arquitectura, no solamente tengo que pensar en estos elementos, sino que también debo ser capaz de implementar las distintas capas necesarias para gobernar, monitorear y darle seguridad a elementos que son muy importantes, que son efectivamente los datos, ¿ya? Y no puedo llegar y, y darle acceso a cualquiera a los datos que estén siendo utilizados en la organización. Desde esa perspectiva y desde desde el alto nivel de la arquitectura de datos, podríamos pensar entonces que toda arquitectura de datos necesita estar planteada en capas. Y estas capas, pues en cualquier solución
analítica de datos, siempre en cualquier solución analítica, nosotros vamos a encontrarnos con 7 grandes capas que tengo que ser capaz de cubrir desde una perspectiva de la arquitectura. Tengo que ser capaz de pensar que tengo una capa que se llama orígenes e ingesta de datos, que tienen básicamente el mundo de tecnología e información, el mundo del software, que tienen distintas formas de poder entregar datos. Tengo que ser pensar en la capa de procesamiento y almacenamiento, la capa de servicios y la capa de consumo. También, de forma transversal, implementar una capa de gobierno de datos, una capa de seguridad de datos y una capa de monitoreo y análisis. Tengo que estar atento a cada uno de esos elementos. Un arquitecto de datos tiene que estar consciente de la existencia de estas 7 capas y cómo estas 7 capas intervienen en toda una solución analítica. La ingeniería de datos dentro de una solución de arquitectura trabaja en 3 capas, que son estas capas que le estoy destacando acá. El procesamiento y almacenamiento de datos, la capa de servicios y la capa de consumo. ¿Ok? El resto son actividades propias de la arquitectura de datos o de la administración o del gobierno o de la gobernanza. Ya empiezan a aparecer varios nombres más que en algún instante probablemente se los habrán encontrado. En Fabric, en este software as a service, vamos a encontrar todas estas capas y las vamos a encontrar en las siguientes soluciones. ¿Ya? Data Factory y Synapse Data Science en orígenes de ingesta. ¿Por qué? Porque de alguna forma Data Factory y los notebooks de Data Science de Synapse vienen a satisfacer todas esas de necesidades. ¿Qué cubre, qué contempla la capa de monitoreo y análisis? Mira, a grandes rasgos, Leonard, en la capa de monitoreo y análisis cubre el seguimiento de todos los artefactos que están presentes en una solución analítica y que debo ser capaz de estar monitoreando, ¿ya? Por ejemplo, si tengo 3 pipelines que están corriendo todos los días a las 9 de la mañana y en alguna ocasión uno no funcionó, mi capa de monitoreo me tiene que indicar que esa capa se cayó y en qué proceso se cayó para yo poder hacer la restauración pertinente. La capa de monitoreo y análisis me tiene que indicar si en algún instante un reporte está siendo más demandado que otros, bueno, tener la capacidad de derivar mayor cantidad de recursos hacia ese reporte para que el usuario no caiga. Me puede indicar también que hay muchos elementos que probablemente tenga en cualquiera de estas capas que no se están utilizando y que me van a permitir tener antecedentes suficientes para hacer los downgrades. Ya la capa de monitoreo y análisis es esa capa, ya es lo que permite estar al arquitecto o a la gobernanza, tomar todas las acciones necesarias con la solución analítica. Y por supuesto, eso es darle mayor recurso, quitar recursos o optimizar los recursos que existen dentro de la organización. No sé si eso responde a tu pregunta, Leonardo. Ahí me escriben en el chat, no hay ningún problema. Como les comentaba, la capa de orígenes e ingesta, que es la primera capa, está compuesta por 2 soluciones dentro de Fabric que vendrían a ser Data Factory y Synapse Data Science, ¿ya? Eh, la capa de procesamiento y almacenamiento es lo que se denomina ahora OneLake, ¿ya? Ya vamos a entrar ahí a hablar un poquito más en detalle. Eh, la capa de servicios vendría a estar cubierta por las herramientas Data Warehouse y Data Engineering, ¿ya? Dentro de Fabric. Y la capa de consumo vamos a poder consumir los datos o de alguna forma, efectivamente, consumirlos o presentarlos para que tomar decisiones, lo que sea, con Real Time Analytics, perdón, con, con Synapse Data Engineering o Data Science y con Power BI, ¿ok? La, las capas, de alguna forma, funcionan de esta manera y hay algunas otras herramientas que también están presentes en Fabric. Y ahora sí vamos a ver la típica laminita de qué es lo que contiene Fabric, ¿ya? Fabric contiene todas estas herramientas, ¿ok? Contiene, lo decía, la capa de almacenamiento que es OneLake. De alguna forma, OneLake lo que busca es igualar la experiencia que tenemos con, con OneDrive.
¿ya? Eso es. OneDrive, todo el mundo sabe que es una especie de adaptación de SharePoint, haciéndola mucho más amigable para el ser humano. Eso vendría a ser OneDrive. Pero en esencia la tecnología que hay ahí de almacenamiento de SharePoint, ¿ok? OneLake vendría a ser la misma idea, pero de todas las fuentes de datos que tengamos que estén disponibles para toda la organización a través eh, de esta capa homologable para toda la organización que se llama OneLake. Es decir, cada organización va a tener un solo OneLake. Esa es la idea de OneLake. Y la capa de cómputo de proceso, que vendría a ser todo lo que está ahí destacado en color oro o mostaza, como quieran llamarlo, vendrían a ser las distintas herramientas que están disponibles para hacer distintas tareas. Tenemos Data Factory, Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Real Time Analytics, Data Activator y Power BI, que vendrían a ser todas esas herramientas propias de, de Fabric para poder desarrollar, y acá viene la clave, soluciones analíticas a la medida, ¿ya? Eso es lo que busca hacer Microsoft con la implementación de Fabric. Soluciones analíticas completas utilizando este software as a service. Em, Vi una pregunta ahí de software as a service, si no me equivoco. No, fue idea mía. Perfecto. Ok. Con la presentación de qué es Microsoft Fabric, no sé si tienen alguna pregunta de qué es lo que es Microsoft Fabric, no veo ninguna en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas, así que vamos a seguir. O sea, alguien quiere hacer una pregunta y le cuesta escribir, levante la mano y le damos el micrófono. Ahí tenemos una pregunta, Leonard. Leonard, ¿quieres que te abramos el micrófono? Ya, vamos con Leonard. Te vamos Sí, a por abrir el favor. micrófono. Sí. No, no, Vamos a abrirle el micrófono a Leonard. Creo que aquí está con ganas. Vamos a ver. Leonard Areola. Permite el micrófono. Ya, Leonard, sí. ahora puedes desmutearte Sí. y hablar. Sí, te acabo de activar. Tienes que ahora tú el micrófono mute y después unmute. Te tienes Aprieta que con, desmutear. claro, Control Shift M también puedes apretar. Está desbloqueado en este momento. ¿No? ¿No pasa nada? Ya te voy a cambiar a moderador. A ver, intenta ahora. ¿No? ¿Se cayó? Parece que se salió porque se me desapareció del listado. Ya, ok. Bueno, esperemos que llegue. Sí, se me desapareció el listado. Bueno, si alguien tiene más preguntas, por favor, Francisco Leiva. OneLake sería una agrupación de blobs, Parquet, Delta, etcétera. Es decir, un gran lago que acepte todo tipo de archivos, SQL y no SQL de distintos formatos. Sí, efectivamente, pero mucho más ordenado que un Data Lake, ¿ok? Y también mucho más gobernado, es decir, un Data Lake es un gran repositorio de archivos y generalmente se organizan en carpetas, ¿ok? Y esas carpetas van a estar obedeciendo a una jerarquía y esa jerarquía va a tener permiso en ciertos usuarios dependiendo en qué carpeta quedaron. Eso es como a grandes rasgos un data lake, que es como un disco duro gigante, si lo llamamos de alguna forma. OneLake vendría a ser la organización de eso, pero para la organización, ¿ya? Y un poquito más gobernado. Es decir, si yo a la gente o sea, OneLake vendría a ser el lago para toda la organización, pero hoy yo lo puedo ir separando por eh, ¿cómo decirlo? Por dominios. Entonces, en cada dominio yo le voy a definir qué datos son accesibles por ese dominio, qué datos no. Entonces, ahí es un poco más gobernado que en Data Lake puro y duro. Sí, y puedo poner los datos que sean.
Ya puedo poner CSV, Parquet, Delta, eh, SQL, no SQL, no necesariamente porque esos son motores de base de datos, pero sí puedo extraer esos datos y guardarlos. ¿Ok? Hay otra Eh, pregunta de José Ramos. ¿Ya? La Dice, siguiente. cómo hacer pruebas con Fabric sin necesidad de pagar los servicios para poder aprender y descubrir más? La vamos a responder más adelante. ¿Qué ocurre con OneDrive? Pedro Castro. Sí, Pedro Castro. Pablo Castro dice, ¿qué Pablo ocurre Castro. con OneDrive? Muchas empresas no tienen la info centralizada y la tienen en archivos sueltos por ahí. ¿Es la oportunidad de centralizar en OneLake? Por supuesto que sí. Es la gran oportunidad de centralizar en OneLake. ¿Ya? Y la gracia en OneLake es que en muchos casos me va a permitir optimizar la data. Imagínense que tenemos puro archivo CSV. El archivo CSV no es un archivo columnar, por lo tanto es una tecnología que cuesta bastante para las máquinas leerla. Al momento de llevarla a OneLake, inmediatamente se transforma en un formato columnar y lo guarda en Parquet con, con metadata en Delta. Entonces es mucho más potente por ese lado. Álvaro, tengo licencia Pro en Power BI, una opción de probar Fabric desde ese usuario. Lo vamos a responder más adelante cuando veamos el licenciamiento. Así que espero ahí las preguntas de ese tipo para no adelantarnos. Bueno, vamos con la ingeniería de datos en Microsoft Fabric. A grandes rasgos, una ingeniería de datos en Microsoft Fabric se va a ver de esta forma, ¿ok? Se va a ver con el OneLake, básicamente con todos los archivos que existen en este OneLake, ya, que va a estar en la capa, nuestra capa que va a estar disponible para toda la organización y que de alguna forma es una capa lógica, ¿ok? No es algo físico previamente tal, porque acá, si bien vamos a tener archivos físicos, pero también voy a tener algunos elementos que se llaman shortcuts, ¿ya? O acceso directo a, ¿ya? Imaginemos que tengo muchos datos en GCP o puedo tener otros datos en AWS, la organización es multinube. Por lo tanto, lo que puedo crear es que para esa organización cree un acceso directo a eso desde esas nubes, desde GCP o Amazon Web Service a OneLake, y un usuario puede acceder a OneLake y tomar esos datos, ¿ya? Eh, la gracia está que yo no estoy duplicando datos. Si tengo algo en Amazon Web Service, lo voy a tener aquí también. Y no estoy duplicando la data. No es que me traiga toda esta data para acá. No, creo un acceso directo. O lo que la gente de producto le llamó shortcut. ¿Ok? Y son un atajo. Entonces, voy a poder ir a buscar los datos de Amazon Web Service a través de OneLake sin tener que entrar a Amazon Web Service directamente por la interfaz de usuario, sino que con la misma capacidad de OneLake los dejo conectados y voy a buscar estos datos acá. Lo mismo con GCP, ya, esa es la gracia de OneLake, ¿ok? Por eso digo, es una capa más lógica que física. Entonces, no necesariamente va a ser que todos los datos estén en OneLake. Muchos datos van a estar en OneLake, pero otros van a simplemente estar con, con acceso directo a los datos que se pueden tener en otras nubes, ¿ya? Y así pueden ser acceso directo a GCP, a AWS y a cualquier otra solución que ya tenga implementado el shortcut. Usualmente trabajo con la máquina de mi empleo con Power BI Pro, pero no puedo accesar a Fabric. Quiero comprar una máquina personal. ¿Qué características debe tener para trabajar sin ningún problema en Fabric? Nada, porque Fabric corre en la nube. Entonces da lo mismo tu máquina. No necesariamente tienes una máquina potente. Tienes una máquina con buena conexión a Internet, porque no, Fabric es un software as a service en la nube. Entonces no necesariamente va a demandar una gran potencia en máquina. Bueno, como les comentaba. OneLake, pensando en la organización, va a estar disponible o está disponible para la organización. Y esos datos, y acá nace algo que eh, se ha hablado muchísimo, se tienen que implementar con arquitectura medallón. Es decir, tenemos que necesariamente montar unas capitas de almacenamiento de datos que se llaman eh, generalmente le llaman capa bronce, capa silver, capa gold, que son estas que están aquí. Es decir, los datos los vamos a ir a buscar desde todos estos lados y los vamos a ir a capturar primero a nuestra capa bronce, que son los datos en bruto. Luego se van a, a utilizar algunos artefactos de ingeniería. Henry, es precisamente lo que estoy explicando ahora. ¿Qué es la arquitectura medallón y por qué es necesario cuando debe usarse? Voy a
borrar esto para explicarme mejor. Voy a buscar el borrador. Ahí está. Sí, porque ya he escrito bastante, entonces para evitar confusiones voy a borrar y me voy a quedar con la, con la arquitectura que está ahí, la famosa arquitectura de medallón. La famosa arquitectura de medallón, si bien parte por los nombres bronce, silver y gold que emulan las medallas que se entregan en las Olimpiadas, medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, no necesariamente se debe referir a tres capas que debo implementar de manejo de los datos. Puedo tener una organización que trabaje efectivamente con estas tres capas, pero puedo tener organizaciones que trabajen con dos capas, con cuatro capas, con cinco capas de datos, ¿ya? Las capas de datos son, de alguna forma, el indicador de la depuración de la data para la analítica, ¿ok? Y cómo voy a manejar mi historial de datos en función de la analítica, no en función del software. Entonces se habla de tener una arquitectura medallón o lo que más se usa es esta arquitectura de tres capas, insisto que se puede llamar bronce, silver, gold, le pueden llamar capa 1, 2 y 3, le pueden llamar los nombres que sean, no necesariamente tienen que ser estos tres nombres, pueden tener los tres nombres que elijan, ¿ya? Yo he estado trabajando en minas de cobre que en vez de capa gold se llama cobre, porque la mina es de cobre y la capa más importante es la de cobre, ¿ya? Es así da lo mismo el nombre, ¿ya? Lo importante es tener en cuenta el nivel de depuración que tienen estos datos. Y se habla de tener tres capas porque en este primer nivel la depuración tiene que ser mínima, ¿ok? En la capa bronce. En esta primera capa yo no busco datos depurados. Yo lo que busco acá es almacenar todos los datos de forma histórica, tal cual como llegaron. ¿Para qué? Para armar una historia. Y acá da lo mismo que los datos se almacenen de forma duplicada, es tal cual como los datos llegaron, se van a guardar en la capa bronce. Porque en la capa bronce yo voy a generar mi historia de datos, mi historial de importación. Si yo estoy extrayendo datos desde SAP, si estoy extrayendo datos desde un software, desde lo que sea, voy a guardar ahí mi historial de extracción. Y en bronce me va a dar lo mismo si la data está duplicada, si la data está sucia, si no tiene... No, ahí va a quedar la data histórica guardada. Por lo tanto, si más adelante yo necesito hacer una investigación histórica de algo, voy a mi capa bronce a buscarla. ¿Ya? No tengo que volver al origen nuevamente. La idea es desconectarnos del origen. Se llama, en otros lados se llama data bruta, data cruda, datas raw, que vendría a ser lo mismo, eh, landing, que es toda la data que se extrajo y ya está. eh, Eso es la capa bronce, es decir, data que simplemente se importó y se dejó ahí de forma histórica para usos futuros, ¿ya? Eso es lo que busca tener la capa bronce. Y estos datos, una vez que ya están aquí, se tienen que mover a una capa silver. Y la capa silver generalmente es una capa de servicios. Es decir, acá la data tiene que cumplir dos objetivos. Primero, tiene que estar limpia y segundo, tiene que estar modelada, ¿ya? Acá tenemos data limpia, limpia y, insisto, tengo una pésima letra. Voy a tratar de pluma. Data limpia y modelada. ¿Ya? Eso es lo que busca la capa Silver, tener data limpia y modelada. ¿Qué quiere decir data limpia? Quitamos todos los duplicados, quitamos los elementos innecesarios, lo que no es analizable, si son tareas propias de la ingeniería de datos, y la vamos a modelar. Es decir, en la capa Silver la vamos a guardar bajo el modelamiento dimensional de datos. En una capa Silver nosotros vamos a guardar todos nuestros datos bajo la lógica de tablas de hechos y tablas de dimensiones. Es decir, vamos a tener en nuestra capa Silver siempre un data warehouse tradicional, pero en Lakehouse, ¿ya? Es decir, yo puedo traer toda mi data, no necesariamente SQL, not only SQL, eso quiere decir no SQL, y la puedo almacenar dimensionalmente en la capa Silver. Desde la capa bronce, voy a traer toda la data
que estén en bronce y lo voy a dejar limpia y modelada en la capa silver, ¿ya? Y esta capa silver me va a servir para alimentar inmediatamente todo lo que es Business Intelligence, ¿ok? Eso es lo que voy a hacer en silver. Silver me va a alimentar Business Intelligence inmediatamente, porque ya la data está limpia y está modelada. Luego viene la data gold, que la data gold es la data que proviene de Silver, pero que está disponible para otros fines que no sean modelamiento. Es decir, voy a dejar data disponible para Machine Learning. Machine Learning no necesariamente necesita data dimensional, yo necesito data frames. Voy a dejar en la capa Gold disponible data para stakeholders. ¿Ok? Y los stakeholders necesitan a veces acceder a información específica de elementos específicos. Lo dejo en la data Gold, que es data que ya está verificada, que está formateada o que está disponible para fines especiales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a dejar en la capa Gold. Necesito plantear modelamiento para IA. Perfecto, lo voy a dejar en la capa Gold. ¿Ok? Necesito data modelada vectorialmente para correr mis propios modelos de inteligencia artificial. Perfecto. IA para LLM, IA para otros fines. ¿Ok? Esto viene en la capa Gold y no necesariamente tiene que estar en capa Silver. Arturo Martínez. Toda la data que entra debe ser modelada, think fact, toda. O de forma simple no entra data no modelada. Efectivamente, si no está modelada, no está limpia, sigue siendo data en bronce. ¿Ok? Y es data sucia o es data bruta. ¿Ok? Yo para que la data entre Silver tengo que tenerla modelada y limpia. ¿Ok? Esa es la gracia de Silver, porque Silver inmediatamente me va a permitir conectar o consumir todo lo que es Business Intelligence. En cambio, en Gold yo voy a tener toda la data ya limpia, depurada también, pero disponible para otros fines. Principalmente, ¿qué fines? Inteligencia artificial, porque la voy a tener eh, modelada para LLM, voy a tener data para Machine Learning, data para stakeholders, data para otros fines que no sean Business Intelligence, que pueden ser perfectamente analítica avanzada, pueden ser perfectamente inteligencia artificial o stakeholders. ¿Puedo tener otras capas adicionales a estas? Sí, puedo tener capa 4, capa 5, capa 6, capa 7. ¿Ok? Catherine, entonces los modelos semánticos del catálogo de OneLake de Power BI están almacenados en la capa Silver, ¿cierto? No, cada... Esa pregunta tiene tiene doble lectura. El, la data, a ver, cada artefacto que está aquí, que yo tengo dibujado, que se llama Lakehouse, cada artefacto tiene un modelo semántico, ¿ya? Yo el modelo semántico que voy a explotar, idealmente, si me voy a conectar con Power BI, tiene que ser a modelos semánticos creados en la capa Silver, ¿ya? Hay algunas escuelas de arquitectura que plantean que el modelo semántico debería estar en la capa Gold y la data no tan limpia en la capa Silver. Yo no soy adscrito a esa escuela, ¿ok? Y de hecho es muy ineficiente porque estás días quedando con data duplicada. Yo soy más de la escuela, y de hecho así lo planteo en el libro, de que la capa Silver es la que tiene que alimentar Business Intelligence y la capa Gold alimenta analítica avanzada o fines especiales de la organización. Eh, Como dice Leonel, sí, efectivamente en Gold la data está procesada para fines específicos de acuerdo a las necesidades de la organización. Efectivamente, y principalmente inteligencia artificial o machine learning. ¿Los modelos dimensionales ya deben estar listos en Silver? Sí, 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 sí. Bien, tiene que estar modelado en Silver, ¿ya? Es el objetivo de Silver, modelamiento dimensional. Matías Pereira, el tema Primary Key Foreign Key del modelo, ¿cómo lo tratan en Lighthouse? Con llaves, sí, con llaves, pero las llaves numéricas, ¿ok? Porque si no, hachea y hachea como se hace todo el hatch. Te transforma los datos que no sean numéricos en un número y crea un diccionario. Por lo tanto, tienes que, em, va a utilizar más memoria, eh, va a utilizar más memoria con respecto a la que está disponible. Entonces, hackear
Ojalá no hashear porque requiere más recursos y las primary key, foreign key, ojalá con datos numéricos, o sea, con datos numéricos, entre tablas. Se dice que, José Burgos, se dice que la serie es para analítica avanzada, eso ya me confundió. ¿Quién dice eso y dónde se dice? No sé. La capa Silver es dimensional, ¿ya? Y sirve para principalmente Business Intelligence. La capa Gold es modelamiento no dimensional, no necesariamente modelada, pero sí organizada para y catalogada, vectorizada para inteligencia artificial, ¿ya? Y no necesariamente son estas tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, ¿ya? Cuando se usan tres, esta es la forma más propia de usarlo. Ahora, hay organizaciones que tienen cinco capas y van haciendo modelamientos distintos. Y esos modelamientos distintos también es válido, pero todo va a depender de la política de los datos que maneje la organización. Si la organización definió por gobernanza, ya que los datos se van a modelar de forma dimensional en la capa 4, perfecto, se modelarán dimensionalmente en la capa 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obedece una política de gobierno. Insisto, el modelamiento por capas, cuando se plantea en su origen, se plantea de dejar la primera capa, bronce, con la data en bruto, la capa silver, para servir al primer elemento de preguntas de negocio que vendría a ser Business Intelligence, y la capa gold para servir a analítica avanzada. Y ese es el origen de las tres capas, capa 1, capa 2, capa 3. Pero como también existe la flexibilidad de usar la cantidad de capas que se requiera, no necesariamente todas las organizaciones obedecen a esa lógica. Pueden obedecer a distintas lógicas. Pueden tener cuatro capas, cinco capas, y esas capas están bien hechas siempre y cuando obedezcan a una política de gobierno de los datos de la organización. Por lo tanto, ahí prima mucho que tenga la organización definida como política de gobierno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los artefactos que están ahí, el Lakehouse de bronce, el Lakehouse de silver, el Lakehouse de gold, es el mismo aparato. Tecnológicamente pueden hacer lo mismo. Lo que uno haga en cada uno de esos aparatos es necesariamente lo que dice la política de gobierno de datos de la organización que se tiene que hacer. ¿Es escalable para datos estructurados, no estructurados, semiestructurados? Efectivamente, Carlos. Los tres tipos de datos. Adam Nieto, ¿cuál es la recomendación? ¿Cada capa en una carpeta en un OneLake o cada capa en un OneLake diferente? Cada capa en un OneLake diferente, y la gracia de cada uno de los OneLake, que lo vamos a ver luego, es que cada OneLake puede tener modelos semánticos distintos y además puedo tenerlos con esquemas distintos. Por lo tanto, como en cada OneLake puedo tener esquemas, bueno, puedo diferenciar esquemas para hacer una sectorización un poquito más acotada. Pero sí, cada artefacto para cada capa. Kevin, sí, siempre se recomienda, no es recomendable saltarse la bronce. ¿Por qué? Porque la bronce lo que busca es guardar la data histórica tal cual como llegó. Y si ya la tienes limpia, perfecto, quedará en bronce, pero va a quedar históricamente ahí. Tú no sabes lo que va a necesitar de datos más adelante, por lo tanto, la idea es que si en algún instante tiene que hacer una reconversión, que todos los datos estén en bronce es una buena práctica. Rodrigo, muy interesante lo que estás mostrando, pero creo que sería bueno avanzar en lo que estaba mostrando. Ok, perfecto. No, esa es la gracia de estas presentaciones. Bueno, todo esto se llena con artefacto de ingeniería. La ingeniería de datos, ya sí, nos queda una hora. Ingeniería de datos es el arte de mover datos desde cualquier fuente al repositorio analítico. Y ese repositorio analítico en Fabric se llama Lakehouse, ¿ok? Entonces, la ingeniería de datos, dentro de Fabric, la vamos a ver de las dos perspectivas de movimiento de datos. ¿Ok? La primera perspectiva es la de mover datos en lotes o en batch. ¿Ya? Y esta perspectiva de mover datos en lotes o en batch, que es lo que vamos a llamar aquí, batch o lotes, que es lo mismo, es cuando tomo los datos y cada cierto tiempo los voy a ir guardando a mi lakehouse. ¿Ok? Y esa es la primera perspectiva y para eso vamos a utilizar
pipelines. Vamos a utilizar todos los artefactos de ingeniería que están disponibles, ¿ya? Pueden ser pipelines, flujo de datos de primera o segunda generación o notebooks, ¿ok? Cualquiera de esos tres me va a servir para mover datos en batch. ¿Hacia dónde? Hacia el lakehouse. Puede ser el lakehouse de bronce, el de silver, el de gold, cualquiera. O dentro del lakehouse yo también voy a tener que mover datos a través de artefactos de ingeniería. Y también voy a tener otro tipo de datos que no necesariamente son batches, sino que son datos en streaming. Y mi data en streaming también tengo que ser capaz de capturarla y llevarla hasta ese repositorio. Pero ahí voy a tener artefactos distintos. Voy a tener todos los derivados de Kafka, que es el gran open source para movimiento de datos en streaming, o el famoso Event Hub dentro de lo que es Azure. Azure Event Hub es lo que se le viene utilizando desde, bueno, desde que Azure es Azure para mover los datos en streaming. Y esa data también se tiene que mover cada vez que ocurre hacia el Lakehouse. Acá la gran diferencia es que en el batch yo programo cuando la data se tiene que mover, es decir, acá ya pongo X veces al día para moverla. Es decir, estoy escribiendo en mi pantalla, entonces si mi letra sale mal, todavía tengo que mejorar esa habilidad de poder escribir en el laptop, ¿ya? Pero eso vendría a ser veces al día, ¿ya? Esa es la diferencia. Y la data en streaming se mueve cada vez que ocurre. Esa es la gran diferencia. Cada vez que ocurre un movimiento en streaming, se tiene que mover el streaming, ¿ya? Por lo tanto, pueden ser muchas veces al día o pueden ser ninguna vez en el día. Pero esa es la gracia de la data en streaming. Y el batch, yo programo cuántas veces al día se mueve la data. ¿Ok? Esa es la gran diferencia en mover uno y otro. Y también fuera que uno son mensajes y lo otro también es data, tiene otras características. Pero son las dos formas de mover datos. La ingeniería de datos se puede aprender desde las dos perspectivas. Y por supuesto, desde ese Lakehouse lo vamos a consumir, ya sea en Python para Data Science o en Power BI para reporting. ¿Ok? Por otro lado, es importante darnos cuenta que en streaming, y acá voy a profundizar un poco más, puedo utilizar artefactos especiales. Es decir, acá vamos a tener un poquito más de elementos que vienen de Kafka, que vienen de Event Hub, y que van a tener una capita intermedio, que son dos elementos bien interesantes donde hay que profundizar, que vendría a ser el Event Stream, que acá vamos a tener que aprender Event Stream, Event Stream, y una base de datos nueva, bueno, no tan nueva, pero que estaba presente en Azure, muy suelta, que era Custo, ¿ya? O que ahora se presenta como KQL, Custo Query Language, ¿ok? Para streaming vamos a necesitar dentro de Fabric aprender estos dos elementos. Event Stream, que nos va a permitir organizar todos estos movimientos, ¿ya? Event Stream viene de alguna forma a ser el administrador de todos estos elementos que están moviéndose en lo que es una arquitectura en streaming. Y KQL vendría a ser el lenguaje donde vamos a poder hacerle query a esta data porque van a quedar almacenadas o puedo utilizar una base de datos de Custo, una base de datos KQL, ¿ya? Que va a permitir almacenar data en streaming y yo poder ir a hacer query sobre eso. Y si puedo hacer query, puedo también hacer machine learning sobre esa data. Es decir, puedo hacer modelos de machine learning de muy alta velocidad, lo cual es fantástico. Es decir, acá ya se incorpora esa herramienta dentro de lo que es data en streaming, que es manejar Custo, que vendría a ser la infraestructura necesaria para mover esta data en streaming. ¿Ok? Luego, viene un planteamiento bastante interesante de arquitectura planteado acá en Fabric, que es el planteamiento que vamos a llamar Mesh. Mesh o Data Mesh de alguna forma va a permitir que las capas centrales de monitoreo, de control, de gobierno, de seguridad, estén absolutamente centralizadas por la organización, pero la organización dividirla en dominios, ¿ya? Y cada dominio
ser independiente de otro con respecto a los artefactos que va a utilizar. Es decir, yo desde Mesh podría tener dominios que tengan soluciones distintas para cada uno de ellos y así hacer más eficiente la organización en cuanto a analítica. Imaginemos que el dominio uno va a ser finanzas y ese dominio uno va a tener su propia visión de Lakehouse, su propia visión de soluciones que van a incorporar. Pueden hacer analítica bastante avanzada con, no sé, con Databricks y con un Lakehouse de repositorio y ya está. Y va a salir en Power BI y va a salir lo que sea. El dominio 2 puede tener la misma estructura, pero a lo mejor necesitan recurrir solamente a una base de datos Postgres y después salir en Excel con algunos reportes. Y está muy bien, solamente van a necesitar un data warehouse. El dominio 3 puede tener todos sus datos de origen de API y a lo mejor los van a consumir en un software. Y para eso necesitan hacer mucho machine learning. El dominio 4 necesita otros tipos de soluciones. Entonces, cada dominio, cada organización puede tener cada una de sus soluciones sin ningún problema, porque finalmente toda esta data que está en el repositorio es lo que vendría a ser OneLake, ¿ya? Y como OneLake lo puedo gobernar por dominio, perfectamente va a ser la misma data para cada organización, distribuida por cada dominio, pero en un entorno seguro y gobernado y optimizado para que la organización pueda manejar su misma data. Esa es la importancia de poder manejar dominios, porque están pensados en un principio para hacer más fácil la administración del dato y el gobierno de los datos por sí solo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estaban bien interesantes las preguntas, ¿eh? Y se quedaron callados, me quedé así como, oh, me gustaba que preguntar. Bueno, vamos ahora al siguiente punto de la tabla. Principales migraciones e impactos de ya la puesta en producción de Fabric. Y acá es muy interesante y de hecho yo subí un video hace poco de algunas cosas que se vienen ya rápido. Y la primera o la migración principal que estamos observando en todo este mundo es la migración de esta solución eh, que está disponible. Yaili, ¿cuántos dominios se pueden crear? No, no hay un límite de dominio. Ahora, recomendable, 7 dominios, ¿ya? Eh, por un tema de gobernanza o del principio de, de subordinación. Es fácil, o sea, es fácil o es gobernable tener la mirada en 7 puntos de un punto de vista organizativo. Por lo tanto, 7 dominios es bastante recomendable y generalmente se adapta a casi todas las estructuras organizacionales. Eh, pero no hay un límite. Imagínate que puedes tener una organización que a lo mejor definió su dominio por país y es una organización multinacional. Por lo tanto, ellos van a tener un dominio por país. ¿Ok? Otros pueden ser dominio por unidad de negocio. José Burgo, sí, pueden ser dominios por unidad de negocio. Pero, insisto, los dominios son una definición de gobierno de datos. Y la definición de gobierno de datos por sí sola está definido dependiendo del framework de gobierno de datos que están implementando o que están trabajando. Si la organización es DAMA y es de presencia local, probablemente definan un dominio por unidad de negocio. Si están con una organización multinacional, probablemente los dominios sean países o subdivisiones de países. Insisto, todo va a depender con respecto a cómo se están presentando los elementos, ¿ya? O cómo se están de alguna forma planteando desde el punto de vista organizativo. Entonces, dominios tiene que ver cuántos dominios son, es una definición de gobierno. No hay límite, generalmente se recomiendan 7 si están de presencia local, porque son 7 las unidades de gobierno más controlables, pero insisto, eso todo va a depender de lo que se defina en la política de gobierno de datos o el framework que se utilizó. ¿Cuándo se recomienda el uso de notebooks, ADF o DataFrame generación 2? Buena pregunta, ya. Me voy a quedar por ahí. Cuando los datos simplemente hay que moverlos, pipelines o data flows. Ya, no, pipelines. Simplemente hay que moverlos, pipelines. Pipelines por sí solo es más que suficiente.
Si los datos hay que moverlos y hacerle pequeñas transformaciones, data flow, o sea, flujo de datos o flujo de datos generación 2, ¿ya? Si los datos hay que moverlos y transformarlos bastante, notebooks, ¿ya? Esa es el orden de jerarquía. Ahora, los pipelines no solamente sirven para mover datos, también sirven para orquestar. Por lo tanto, yo siempre voy por las recomendaciones para transformar datos y mover data flow y notebooks. Y el pipeline para orquestar, ¿ya? Copilot en Fabric. No, no lo voy a tocar, Guillermo, en esta ocasión, porque no anda bien en algunas cosas y yo tengo una versión de Fabric un poquito distinta y tengo hartos experimentos que son fallidos, entonces no quiero mostrar experimentos fallidos de Copilot. Pero en sí anda bien. Anda bien desde la perspectiva de Power BI, anda bien. No, no le digo espectacular porque eh, no, los gráficos son como una plantilla que los pusieron y ya está, pero en cuanto a crearte medidas, asistirte en algunas cosas, porque entendamos que Copilot es asistente, no es alguien que te va a reemplazar. En asistencia anda bien. Eh, ¿Se equivocan varios DAX? Sí, se equivocan varios DAX. No, no está 100% full. Y yo tengo hartos experimentos fallidos en Copilot, por eso no lo voy a tomar. Es por eso, ¿ya? Em, Recurso para aprender Spark sin morir en intento Fabric. Y ya está en la parte de mover datos, aprender Spark. Sí, Fabric. Fabric tiene Spark metido dentro, así que no hay problema. Fabric es exclusivo para trabajar con fuentes real-time como Kafka. Se puede utilizar como parche Pulsar. Sí se puede utilizar con Pulsar, pero habría que ver bien la documentación de la fuente. Por lo general, si la solución genera un mensaje en JSON, se puede traer el dato. Esa es como la regla. Si el output del mensaje es un JSON, lo puedo capturar con Fabric. Esa es como la regla general. Si no es un JSON, habría que poner un intérprete de JSON. Bueno, sigamos. Esta es la principal migración que vamos a, a encontrarnos. Todos los usuarios que tenían montados datamarts en Power BI, esos datamarts van a estar deprecados a contar de octubre, ¿ya? Datamarts siempre estuvo en beta, por lo tanto, y lo podíamos encontrar en las áreas de trabajo con eh, premium, premium per user. em, sí, premium per user o premium, ¿ya? Principalmente estaban los datamarts, que de alguna forma permitían capturar los datos con flujo de datos, almacenarlos en esta datamart, ese datamart hacer un modelamiento de tablas como si fuera una base de datos relacional, hacer consultas con Transact y hacer queries sobre los datos, y además poblar modelos semánticos que se consumían a través de Power BI o en Excel, ¿ya? Es muy, muy interesante. Matías dice. Veo que en los pipelines existe la tarea de ejecutar cuadernos de Databricks. ¿En qué caso se sería teniendo en cuenta que para usar notebooks lo mejor sería hacerlo de Fabric? No, depende, Matías, porque si la organización tiene Databricks, y Databricks, entendamos que Databricks tiene distintos sabores, distintos tamaños. em, y Databricks efectivamente tiene notebooks ya creados que están organizado y simplemente en un pipeline tú lo que quieres hacer es orquestarlo, lo orquesta. Yo diría que ejecutar los cuadernos de Databricks vienen bajo la lógica de orquestación, no vienen bajo la lógica de desarrollar, ¿ok? Esa es la respuesta. Para orquestar es decir, a través de un notebook, o sea, perdón, a través de un pipeline, yo voy a decir, ejecútate las cosas en este orden y yo puedo orquestar un notebook de Databricks con otras cosas, va bien. Esa es la idea. ¿Cuándo recomiendo usar Spark o Beam aparte de crear cluster? Ya, eso no se puede hacer en Fabric. Tú no puedes crear cluster ni manejar el cluster. Eso se hace en una solución que es PaaS, ¿ya? Platform as a Service.
Spark es software as a service. Por lo tanto, sí o sí va a tener que usar Spark en el tamaño que, dependiendo de la capacidad que estás pagando. Tú no puedes manejar el tamaño del cluster ni la cantidad de workers que están ahí en Fabric. Fabric es Spark, ¿ok? Por lo tanto, como ya tienen la capacidad de Spark, lo mejor es usarla. La integración de Fabric es muy parecida a Synapse. Ambas herramientas pueden cumplir cuando se usa Ya, mira, no sé si van a deprecar a hecho Synapse, pero no se está incentivando su uso. Eso es lo que te puedo responder, Karen. Yo también tengo varias cosas con Synapse. La principal es que el manejo de los datos en serverless no es tan eficiente, colapsan. Es buenísimo para hartas cosas, pero le falta, es demasiado caro para el servicio que entrega. Eso es mi percepción con Synapse. Por lo tanto, recomiendo salir de Synapse y pasarse a Fabric. Es mucho más manejable y lo otro que no siempre partes con todo con CSV, sino que vas a tener efectivamente primero ya em, archivos columnares que tienen los datos, por lo tanto va a ser más óptimo. Eso es lo que me gusta. Recomendación para aprender sobre PySpark. Si sabes Python, PySpark no te va a hacer ningún problema porque PySpark es básicamente Python eh, y con algunas limitaciones de librerías que puede ejecutar. Esa es la única diferencia en la práctica. Si sabes Python, eh, tu PySpark no es para nada un desafío. Es lo mismo, pero con alguna librería. Es como estar codeando con Python, pero con muchas librerías que no va a poder utilizar. Ni siquiera muchas, sino que algunas no se van a poder ocupar. Esa es la gran diferencia. Perfecto, sigamos. Esta solución que está planteada en muchos lugares que se utilizaban datamarts, ya no van más. En octubre dejan de estar disponibles, ¿ya? Por lo tanto, lo que tienen que hacer los que están utilizando datamarts es, si ya me acostumbré a utilizar datamarts, voy a tener que migrar. ¿Hacia dónde? Hacia esta solución. Fíjense que esta solución tenía mi ingesta con cualquiera de estos elementos hacia el datamart. Ahora puedo utilizar cualquiera de estos elementos para ingestar. ¿Hay una forma de escribir aquí? Vamos a ver. No. Utilizando flujo de datos de segunda o primera generación, pipelines o notebooks, voy a tener que ir a buscar los datos al origen. Ya les dije más o menos para qué se utilizan cada uno. Este principalmente para orquestar. Este para mover datos y transformaciones muy sencillas. Y este para mover datos y transformaciones más complejas. ¿Ya? Y una vez que extraigo los datos desde los orígenes hacia un lakehouse, porque ya el datamart no va a estar disponible, y este lakehouse me va a permitir tener un endpoint SQL, que es básicamente la misma lógica del datamart, y lo voy a poder explotar con SQL en cualquier lugar. Es decir, me crea un endpoint de SQL y por lo tanto lo puedo llevar y explotar donde se quiera hacer. También, por supuesto, voy a poder crear modelos semánticos y esos modelos semánticos, utilizando una librería en Spark que se llama SemPy, puedo explotarlo inmediatamente con Machine Learning o con IA, ¿ya? Y también puedo salir con los reportes, con las aplicaciones, con los dashboards o con los goals que ya estamos acostumbrados a trabajar en Power BI directamente, sí, y lo puedo consumir directamente desde un modelo semántico. Eso no cambia para nada. Lo que sí, este artefacto, el Lakehouse, es el que va a reemplazar a mi Datamart. ¿Ya? Mi Datamart ya no va más y tengo que reemplazarlo por un Lakehouse. Por lo tanto, de aquí a octubre tienen que empezar a migrar todos sus datamarts hacia Lakehouse, ¿ok? En general, quienes hacen este tipo de tareas lo hacen con Python, ¿no? ¿Hay algún otro lenguaje de programación que se use para este tipo de tareas de datos? Sí, Spark, Scala, PySpark, Scala, SQL, son los principales lenguajes que se utilizan en los notebooks. Si sabe SQL, puede hacerlo también. No hay ningún inconveniente.
otras migraciones posibles. Y acá le voy a dejar el listado. Y me van a disculpar un segundo, tengo que ver una cosa. Ahora sí, volví. Sí, gracias por este minuto. Tenía que hacerlo algo. Bueno, estas son las otras migraciones posibles que nos vamos a encontrar en, en Fabric. Por lo tanto, hay que estar mucho atento a estas cosas. Migrar pipelines de datos desde Data Factory, Integration Service o Logic Apps, transformarse hacia pipelines de Data Factory. ¿Ok? ¿Qué es lo que se busca con eso? Una mejora, una orquestación integrada, mejor visualización del control, mejor trazabilidad, ¿ya? Sobre todo con los Logic Apps, que son artefactos bien interesantes, pero casi siempre bastante ingobernables en algunos casos. Entonces, quienes los usan saben de sus bondades, pero a veces cuando se usan muchos, tiende a ser un poquito desordenado cómo se ejecutan. El Data Warehouse probablemente se van a migrar muchos desde que van a estar on-premise o los tienen en la nube un poco medio sueltos por ahí. Son datos que están en SQL Server en la nube, varios que están en Synapse SQL Pools, ya que como ya hablábamos, se está recomendando muchísimo pasar de Synapse a Fabric. Y por supuesto, algunas cosas que estén en Snowflake más antiguo o en Teradata, migrarse hacia Lakehouse o Data Warehouse de Fabric, ¿ok? ¿Para qué? Porque mejorar rendimiento, mejorar escalabilidad, mejorar reducción de costos, ¿ok? Eso tiene, y evitar la duplicidad de almacenamiento, eso también es lo que se va a buscar. Se va a también buscar migrar almacenamiento de datos, es decir, desde los Azure Data Lake generación 2, Blob Storage o de S3 hacia OneLake. Ya también son algunas migraciones que esperamos que se tengan que realizar. Eh, Quizás migrar algunos elementos de Databricks o de Azure Machine Learning o de Jupyter local, o que se están ejecutando localmente en, en las máquinas de algunos data science, de que pasarlo a Fabric. Y bueno, algunos elementos de Power BI pueden ser algunos Power BI clásicos, licencias Pro que tengan que pasarse a Fabric, ya sea por eh, mejor acceso a los datos en tiempo real, mejor rendimiento para simplificar modelos, evitar dualidad de modelos semánticos que se da mucho en organizaciones, también van a ser oportunidades de migración. Y modelos de seguridad y gobernanza, lo mismo, de Active Directory o Azure Purview por sí solo, RBAC que tengan aislado hacia un destino de Purview más seguridad unificada en Fabric, que son también algunos elementos que están propiamente tal desarrollándose. Insisto que esta parte, más allá de implementar Purview como herramienta, hay que tener claro la política de gobierno de datos, ¿ok? Y a veces parte, antes que implementar la solución, hay que implementar la política, ¿ya? Y definir quiénes son los owners de la data, quiénes son los stewards y eh, los data consumers, ¿ya? Finalmente, la implementación de la política es antes de la implementación de la herramienta, por lo tanto, en ese lado probablemente tengamos mucho más herramientas, o sea, más desarrollo de políticas que de herramientas por sí solas. Eh, Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas abiertas antes de pasar a la demo que de alguna forma quiero mostrarles cuál es el entre artefactos de Actor. Así que escriban sus preguntas
tienen un minuto para escribirlas y, bueno, ya al tiro, bien, Kevin. ¿Cuál crees tú que es el punto de entrada ideal para una empresa que ya usa Power BI pero aún no tiene Lakehouse ni pipelines? Buena pregunta. Probablemente si están trabajando solamente con licencias Pro y tienen hartos workspaces eh, con distintos horarios de orquestación y eso funciona bien, ya está bien, no necesariamente tiene que pasar a Fabric, pero al momento de llegar al límite sí va a tener que pasar a Fabric. Y eso implementar desde ya una lógica de arquitectura por capas. Es mucho más conveniente porque maneja mejor la historia y no tiene el riesgo de que algunas cosas se vayan a caer. Yo iría por ese lado, a ver qué tan buscaría un índice de riesgo de la organización antes de pasarlo a Fabric. Y a lo mejor si tiene políticas de gobernanza o no. Gladys, ¿vale la pena seguir manteniendo la base de datos en Azure o a lo mejor es ir migrando para que sea más controlada la transición? Sí, Gladys, esa es la solución, ir migrando a poco para tener la transición más controlada. CAF, sí, o sea, José, cualquier framework de gobernanza es un buen enfoque. El más utilizado es Dama, pero no es el único, entonces CAF es un buen enfoque. Úsenlo. Si alguien no quiere implementar CAF y quiere irse solamente a ISO 9000, también es bueno, pero lo importante es que haya un enfoque de gobierno o de gobernanza. Es mejor que haya un enfoque, a lo mismo el framework, pero que haya, a que no haya nada. Entonces, no, está bien. ¿Hay integraciones directas con plataformas software as a service como Softland o siempre a medida que la plataforma tenga API? Siempre a medida que la plataforma tenga API. Esa es la solución. En la empresa trabajamos con licencia Pro y publicamos el servicio Power BI. ¿Va a ser totalmente necesario migrar a Fabric? No. Si eso ya te funciona, eh, no es necesario migrar a Fabric. Si tienes data marts como artefactos en la plataforma, sí, vas a tener que migrar a Fabric. Perfecto. Vamos ahora con Fabric. Fabric, para activarlo, se tiene que hacer desde la plataforma de Azure, ¿ok? Esta es Azure. Y Azure, vamos a tener que cargar una capacidad de Fabric. Acá yo tengo una capacidad de Fabric ya creada. Y esta capacidad de Fabric tiene bueno, voy a poner acá, iniciar. Y, y tiene una especie de licencia, ¿ya? Y esas licencias son las que se llegan acá. Estas son las SKU, son las de alguna forma las SKU son, bueno, el nombre del producto es SKU, pero lo que busca es tener la unidad de capacidad. Y la unidad de capacidad es una mezcla entre memoria y procesamiento. ¿Ya? A ver, si siempre hablamos de que los computadores tienen disco duro, procesador y RAM, la mezcla de unidad de capacidad es una mezcla entre procesador y RAM. ¿Ok? Vamos a verlo desde esa perspectiva. Es difícil de explicarlo de otra forma. No es memoria, es capacidad entre RAM y procesador. Ya, llamémoslo así, guardando las proporciones, evidentemente, pero eso es lo que se ve. ¿Cuántas unidades de capacidad tengo? Organizaciones pequeñas con un F2 más que suficiente. ¿Cuánto el costo estimado del mes? 262,8. Pero si hacen una reserva de un año, esto les puede quedar en 160. ¿Ya? Eh, y evidentemente todos estos precios tienen un menor costo si hacen reserva un año con un partner. Y van a tener de un F2 hasta un F2048 con todos estos costos estimados mensuales, ¿ok? En este caso yo tengo acá esta capacidad que se llama ICESI para efecto de la demo y es un F4, ¿ok? Este F4 una vez que lo tengo activado, voy a entrar a la fíjense, app.powerbi.com y me dice Fabric, ¿ok? Porque el entorno de trabajo es el mismo. ¿Y dónde lo voy a tener implementado? En mi área de trabajo donde tengo Fabric implementado, ¿ok? ¿Y qué es lo que tengo implementado en Fabric? Bueno, principalmente artefactos de ingeniería de Fabric. Y esto es importante porque puedo tener distintos elementos que van a configurar una solución analítica, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es Fabric, yo lo que ya
tengo que pensar no solamente en reporte, en Power BI, sino que tengo que pensar en una solución analítica completa. Y esta solución analítica, para acceder a ella, voy a tener que hacer necesariamente cambiar el switch de acá abajo de Power BI a Fabric y voy a tener mi área de trabajo donde voy a poder empezar a trabajar. Esta área de trabajo va a tener eh, distintos elementos que van a permitir organizar las tareas de trabajo de muchas personas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, definir los almacenamientos donde puedo trabajar. Y fíjense que acá yo ya tengo un lakehouse y un data warehouse. Ya son dos soluciones distintas. El lakehouse tiene un modelo semántico creado y un endpoint SQL. Es decir, que yo en lakehouse sí o sí también me puedo conectar con SQL a estos datos que están acá almacenados. Y un data warehouse solamente es un endpoint en SQL. Básicamente, este data warehouse de Fabric es lo mismo o equivalente a un SQL Serverless en Synapse, ¿ya? Eso es exactamente la misma historia. Es un serverless. Voy a buscar los datos que están almacenados y los exploto como si fuera un serverless. ¿Hay SQL Server propiamente tal dentro de Fabric? Sí, ¿ya? Está el SQL Server para Fabric. No tengo una demo montada para eso, pero sí ya va a salir de producción pronto. El Lakehouse me va a permitir tener dos elementos. Y acá voy a entrar a un Lakehouse. Un Lakehouse propiamente tal me va a permitir manejar dos perspectivas de los datos. Archivos, es decir, toda la bondad de un data lake, es decir, voy a tener ir guardando todos los elementos que voy a ir guardando desde cualquier lugar y los voy a ir guardando en formato Parquet. Ya que ahí puedo particionarlo, puedo tener distintos elementos propios del parquetizado, hacer particionamiento por año, como por ejemplo que están aquí, y acá voy a entrar a 2019 por mes, y después recién llegar al archivo Parquet, ¿ya? Es decir, toda la bondad de un Data Lake en la parte Files de mi Lakehouse. Y voy a tener una carpeta que se llama Tables, y esta carpeta Tables es exactamente las bondades de un Data Lake, ¿ok? Y, perdón, de un data warehouse. Es decir, puedo tener esquemas, puedo tener tablas y organizar mi data en tablas, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Sobre todo en un lakehouse bronce. O sea, sirve muchísimo porque puedo dejar la data históricamente acá como está y ya irla organizando un poco más ordenada, o sea, quitarle algunos elementos que no se van a utilizar, no sé, archivo binario o cualquier otra cosa que no voy a requerir como en la analítica y ya puedo irla ordenando en tablas, ¿ok? Y esa tabla va a ser mucho más fácil de manipular con consultas o no para poder hacerlo. Eh, ¿Se viene el libro nuevo? Sí, pero todavía no defino fecha de nada, pero se viene. Gracias, Gadi, por la pregunta. Con licencia Pro de Power BI, ¿es posible utilizar las canalizaciones de despliegue entre workspace de proyectos PDP entre modelos semánticos? Oh, buena pregunta. Sí y sí. ¿Se puede utilizar Git? Sí se puede utilizar Git. De hecho, acá hay un Git implementado. Pero en Fabric se puede utilizar Git sí, se puede usar Git con Archos DevOps. ¿Ya? Eh, ¿Se puede hacer despliegue entre workspace de proyectos? Sí, se puede hacer entre workspace. Se puede hacer despliegue entre un workspace de desarrollo, de testeo de producción. Francisco Lega, ¿es como en Databricks los cluster workers? No, no es como en Databricks. ¿Por qué? Porque Databricks es customizable. Tú en Databricks tienes más control sobre cuántos workers va a tener un cluster, etcétera. Tú acá no puedes personalizar. Como es un software as a service, es por demanda. Entonces, toda medida que lo van necesitando, te lo van abriendo y destinando. Esa es la diferencia, Francisco. Y por eso Databricks es más caro también, porque tú tienes esa capacidad de customizar. Acá no, es muy poco lo que puedes customizar. A lo más puedes definir en qué instante se enciende el motor y en qué instante se apaga. ¿Ya? Esa es la customización que te permite. Esa es la diferencia entre un software as a service y un platform as a service. El carpeta de servicio, modelos semánticos.
Eso es lo que tenemos en Fabric. Básicamente, esa es la gran diferencia. Lo que me gusta en Fabrics, ahí tiene WordPress que son Fabric. Sí, efectivamente, acá tengo WordPress que son Fabric y otros que son de Power BI propiamente tal. Y no necesariamente todo el mundo en una organización va a necesitar Fabric. ¿Quién va a necesitar Fabric? Quienes hagan ingeniería de datos, quienes manejen los datos, quienes tengan que trabajar, machacar, o quienes estén trabajando en Data Science. ¿Qué es lo que busca a grandes rasgos Data Fabric? Es traer a toda la gente que está en ingeniería de datos, que trabajan en Azure, traerlo a esta área de trabajo mucho más barata y customizada que lo que tienen en Azure, y también traer a todos los que están trabajando en Data Science y que están pagando mucho dinero para hacer modelos, entrenamiento, Machine Learning, y traerlo a trabajar acá a Fabric con notebooks. Y acá les voy a abrir un notebook de Power BI. Y este elemento es origen de datos existente. Vamos a traer este Lakehouse, conectar. Y esto ya está. Fíjense que la interfaz de notebooks de, de Fabric es la misma interfaz de notebook que existe en Databricks, con fondo blanco o con fondo negro o con el fondo del color que quieran. No tiene mucho que ver con el color, sino que la interfaz es la misma. Es un Jupyter Notebooks. Acá voy a poner en paralelo, ejecución en paralelo, y vamos a ejecutar todos los elementos. Y básicamente lo que tengo que hacer acá es conectar la capacidad, una sesión estándar. Fíjense que acá no tengo mucho capacidad de customización del clúster. Puedo ver que está corriendo en un runtime y esto es lo que está trabajando ese Spark. Ya, esa es la capacidad de Spark que estoy trabajando. Y empiezo a correr mi notebook donde va a ir ejecutando cada uno de los elementos. ¿Ya? Una vez que termine de instalar, esto es lo mismo que un código Python cualquiera, es decir, pip install, semantic link, cargar extensión SciPy. No tiene mayor diferencia. Y luego hago el import de la librería y la empiezo a invocar. No es tan complejo de trabajar. Em, es básicamente trabajar un Jupyter Notebook, pero en Fabric. Esa es toda la gracia de Fabric. O sea, no tiene más complejidad de lo que ya complejo es en cualquier entorno. Puedo trabajar en todos estos lenguajes, en Spark SQL, en R, en Python y en Transact. Ya, esos son todos los lenguajes que puedo traer en, en los notebooks y acá puedo ir sacando distintos elementos dentro de, que están desarrollándose. Es decir, es un notebook, probablemente tal, no tiene mayor problema.